Este es el reto 320 más, donde podrás obtener más de 320 puntos o mejorar tu puntaje que ya tienes. Este es el primer reto de matemáticas. Para la primera pregunta tenemos lo siguiente. De acuerdo a los datos proporcionados por 25 estudiantes de un curso de grado 11 de un colegio, se registraron una tabla del número de interesados por carreras universitarias de 4 universidades. Como ya hemos venido hablando, siempre debemos subrayar la información que es más relevante. En este caso, que tenemos 25 estudiantes y 4 universidades. No vamos a perder el tiempo leyendo la tabla porque después tendremos que venir a ella. Para saber cuál es la universidad con mayor número de estudiantes interesados, se realiza el siguiente procedimiento. Vamos a dejar pendientes los procedimientos y nos vamos a ir directamente a la situación problema. De acuerdo con esto, ¿es suficiente la información de la tabla para realizar el procedimiento anterior? Siempre he recomendado que cuando hay un juicio de verdad es determinar si podemos o no podemos hacer lo que nos está diciendo la situación. En este caso es aplicar el paso 1 y el paso 2. Hallar la cantidad total de estudiantes interesados en la universidad. Podemos hallar cuántos fueron las personas que están interesadas en cada universidad. Sí, solamente haciendo una suma de columnas. Por lo tanto, el paso 1 lo podemos realizar. Vamos con el paso 2. Ordenar los valores del paso 1 de mayor a menor. Como podemos obtener el paso 1, quiere decir que podemos hacer el paso 2. Es decir, que la información que está en la tabla nos sirve para poder hacer los pasos. Por lo tanto, las respuestas que tienen la expresión no podemos tomarlas como correctas. Es decir, que nos queda la B o la D. Sí, porque la tabla permite sumar los valores de las columnas para hallar las cantidades del paso 1. Eso fue lo que hicimos y es una respuesta correcta. Sí, porque los estudiantes interesados, al menos 3 de las carreras de cada universidad. A nosotros no nos dijeron cuál es la frecuencia o cuáles son los tipos de carreras que necesitan, sino si podíamos determinar cuál era la cantidad total de estudiantes interesados en cada universidad. Por lo tanto, la respuesta D no es y la respuesta correcta sería la B. Vamos con la segunda pregunta. La figura muestra un cubo. Entonces recordemos que la característica del cubo es que todas sus aristas son iguales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al cubo es falsa? Como aquí están tomando un juicio de verdad que debemos determinar, lo mejor es revisar cuáles de estas expresiones son verdaderas y cuáles son falsas. La medida del segmento SU, o sea, de acá a acá, es perpendicular al segmento QR. Perdón, la medida del segmento SU es igual a la medida del segmento QR. ¿Son iguales o no son iguales? Como son aristas, tienen que ser iguales. Quiere decir que esta tiene un juicio de verdad verdadero. El segmento SR es perpendicular al segmento QR. SR es perpendicular a QR. En este caso, por estar en la misma cara, el ángulo que observamos es el ángulo real. Y si observamos, no es perpendicular, es decir, no es de 90 grados. Por lo tanto, falso. El segmento QR es paralelo al segmento TV. Entonces, TV es paralelo a QR. Como son aristas verticales, claro que sí, verdadero. La medida del segmento PS es igual a la medida del segmento TU. Bueno, si lo vemos gráficamente, vamos a decir que no. Pero si analizamos, es la diagonal de una cara y esta también es la diagonal de una cara. A ese concepto lo llamamos perspectiva. No se van a ver iguales, pero en realidad son iguales si analizamos que es un cubo, o sea, un lado cuadrado y un lado cuadrado y tienen sus diagonales. Es decir, verdadero. Por lo tanto, como nos preguntan en la expresión falsa, la respuesta correcta sería la B. Vamos con la pregunta número 3. Para proyectar una película en clase, un profesor requiere que sus estudiantes tengan en promedio 15 años. Para ello, el profesor registró las medidas de un grupo de 6 estudiantes en la tabla. Tiene la edad, no revisamos la tabla. ¿Cuál de las siguientes estrategias debe efectuar el profesor para calcular la edad promedio de este grupo de estudiantes? Entonces, como están hablando es del promedio, recordemos cómo se llama, cómo se saca la media aritmética o promedio. Entonces es el total sobre el número
de estudiantes. Entonces, en nuestro caso, sería sumar todas las edades y luego dividir esta suma en el número total de estudiantes. Por lo tanto, sería la B. Pero analicemos las otras respuestas. Ordenar las edades y luego elegir la que se encuentra en la mitad de todas. Eso no es el promedio, esa es la mediana. Establecer cuántas veces se repite cada edad y luego escoger la que más se repita, a eso lo conocemos como frecuencia. Y sumar la mayor y la menor edad y luego dividir entre dos es lo que conocemos como límite superior y límite inferior, es decir, el punto medio del intervalo. Vamos con la pregunta número 4. El dueño de una tienda que únicamente vende empanadas quiere saber si su negocio está produciendo ganancias o pérdidas mensuales. Él sabe que independientemente de la cantidad de empanadas que venda, tiene gastos mensuales por 500,000. Si en el mes se vende una cantidad N de empanadas, entonces lo que hemos dicho, subrayemos información importante, y cada empanada se vende a X pesos, entonces el negocio producirá pérdidas. Para que un negocio tenga pérdidas debemos recordar dos conceptos: el ingreso y el egreso. El ingreso es lo que va a ingresar o el dinero que está entrando por las ventas. En este caso sería el número de empanadas por el valor de cada empanada. Pero el egreso es lo que sale, o sea, son los gastos. Para que podamos decir que hay un ingreso y un egreso, y en este caso que hay pérdidas, es porque los ingresos son menores a los egresos. Es decir, NX es menor que los gastos, que en este caso serían 500,000. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la C. Y nos vamos con la última pregunta del reto. Por cada moneda que Miguel introduce en su alcancía en un día, al siguiente introduce el doble. El viernes introdujo 512, es decir, el viernes introdujo 512 monedas. ¿Cuántas monedas introdujo en su alcancía el miércoles de esa misma semana? Es decir, nos regresamos. Si aquí introdujo 512 fue porque el jueves introdujo 256. Recordando que al siguiente día lo multiplica por 2. 256 sería 128 para el día miércoles. Entonces ya sabemos que el jueves introdujo 256 y que el miércoles introdujo 128. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Recordemos que si quieres hacer más preguntas, te puedes registrar en www.pruebalatam.com y puedes descargar nuestra app. Lo invitamos a que siga todos los días con nuestros retos.